Combo. Ok. Ok. Ahí está grabando. Perfecto. Bueno, nada, decía de dejar este espacio para consultas y preguntas que puedan surgir hacia el final. Pensar que en realidad sí charlemos unos 40 minutos y que 20 sean consultas, por decir algo, más o menos. Sí. 19:05. A ver. Le voy a mandar un mensajito a Doris. Y cuéntame, Tálata, entonces al final la segunda actividad, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿La canción famosa? No. Ah. Al final, la canción quedó para la próxima sesión y no sé si te acordás, había una actividad acróstico propuesta. Sí. Bueno, hicimos el acróstico, estuvo muy bueno porque la consigna que había pensado la compañera, bueno, como siempre tenía como un esquema inicial de consigna, y que era tomar una palabra del texto y completarla, o sea, armar el acróstico con frases del texto o no, y otra compañera sugirió que fueran las palabras como que nos habían resultado complejas, palabras de diccionario, digamos, y eso estuvo muy bueno. Obviamente, Qué bien. sí, citamos el fragmento del texto donde aparecía esa palabra. Hola, Doris. Hola, Doris. ¿Cómo estamos? No, yo estoy tan feliz con lo de ayer. Sí. Y el comentario de María Magdalena, cómo entendió, ¿no? ¿De qué se trata? No, es increíble. Ella ha sido una participante increíble. Y luego jalan a otro, o sea, y como se va creando, es el efecto bola de nieve. Sí, el próximo, la próxima actividad la hizo Mariela. Ah. Una muchacha bonita, de pelo largo, Sí. y también se dejó llevar por todos, y estuvo contenta, flexible, inteligente, maravilloso. Me estuvo contando Tálata lo del acróstico, y el acróstico es más difícil, claro. Era difícil. No, pero lo bonito la lotería es aprovechar realmente
prácticas cotidianas. Lo de la lotería es precioso. Espectacular. Es espectacular. El mosaico de lotería es increíble. Sí. Sara, ¿te parece que lo podemos enseñar en línea? Lo voy a preparar. Y, Adriana, vos lo tenés. Sí, yo lo tengo. ¿Quieres que te lo pase como PowerPoint o que lo suba al Google Voy a Drive? probar primero si puedo compartir pantalla. Puedo, perfecto. Entonces, lo busco, yo lo tengo. Ok. No, para darle una muestra a la gente, porque vamos a decir que esto se inventa sobre la marcha. Entonces, mostrar lo que cosechamos ayer, ¿no? Sí, Perfecto. perfecto. Muy bien. Hola Doris, Hola, mi querido. ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo ótimo. Bueno, ¿Y tú cómo estás? todo bien acá. Bueno, hola a todos Sí, hola. y todas. Nos falta a todos ir al peluquero. A mí Sí, me urge. estoy por pedirle a mi hijo que me corte, pero me parece que es un poco audaz lo que puede llegar a resultar. Bueno, Pero bueno, sí, hay que... vuelve a crecer. Bueno, ¿quieren esperar un poco o empezamos ahora? Yo, como voy a quieran. preparar un archivo, lo tengo acá igual ya, así que ¿Lo tienes? sí. Y lo puedes presentar. Tienes No, permiso para compartir pantalla. Sí, y a ver. Bien. Tengo, Doris, también la realización en el Normal de México que hizo María Angélica acá a mano. Y el documento de India. Te digo por si en algún otro momento para referirlo, están todos acá. hablé con tus discípulos de la India esta mañana. Están felices. Bien. ¿Que llegamos a la India? Parece. Mira qué bien. ¿Sí? Bueno, Parece que llegamos a la India. Sí, Sí, sí. o sea, cuando recibí el primer experimento, lo comenté a los colegas de la India y me pidieron una traducción al inglés y eso los lanzó a probar y les ha ido muy bien. Bueno, podemos comenzar. bueno, dale, comienzo con la presentación porque primero me parece que es importante agradecer a la Casa Walsh, a toda la gente que trabaja en la Casa Walsh y que hizo esto posible, a Anaí Cordero y a Perla Perren, y por supuesto también a Mixley Cano Moreno del IBC, que está coordinando todo el programa de pretextos. Y creo que de alguna manera, bueno, esta reunión, que obviamente es así por la situación que estamos pasando, me parece que lo más interesante es pensar cómo la educación y Internet y los medios y las plataformas digitales. Yo noto mucho que cuando se piensa en educar y en este momento que estamos viviendo, se traslada lo mismo que se hace en las aulas a las plataformas. Y eso termina siendo un gran error, porque no pensamos que el medio es el mensaje, ¿no? Una vieja frase de McLuhan, que nos hace pensar que en realidad tenemos que inventar cosas nuevas, tenemos que inventar nuevos modos, y eso nos implica realmente abandonar hábitos que están muy arraigados, y lo bueno, me parece que lo más auspicioso en nuestro caso, es que Pretextos ya había comenzado con esto. Es decir, en Pretextos uno ve que ya hay un cuestionamiento muy fuerte del medio como mensaje, que es el aula, ¿no? Cómo está pensado el aula como la unidad básica, digamos, de educativa, y cómo se dispone el aula, cómo hay una cantidad de distribución de discurso, de poder, de autoridad,
que ya de por sí eso era muy cuestionado desde Pretextos, y eso nos da herramientas para enfrentar esta nueva etapa de una manera diferente. Es decir, no pensando en que tenemos que comunicar contenidos, que es lo que está pasando, lo veo en la escuela de mi hijo, lo veo en general, sino en pensar en los modos en los que nosotros armamos diálogos, armamos comunicaciones, armamos transmisiones de saber. Que es lo que está pasando, lo veo en la escuela, ¿no? Les pido que paren el micrófono, así nos entendemos, y después, bueno, cada uno va a ir prendiendo cuando venga la parte del debate. Entonces, como decía, Pretextos ya nos daba herramientas, y ahora estamos pensando estas herramientas en esta nueva etapa, y en este sentido, me parece que hoy tenemos a tres personas de Pretextos, educadores, vamos a decir así, que han trabajado muchísimo en el programa Pretextos, son capacitadores, y van a poder darnos herramientas para pensar esta nueva etapa y esta manera, digamos, de implementar Pretextos en plataformas digitales. Bueno, en principio voy a presentar a quienes van a estar hoy con nosotros. Por un lado, Adriana Gutiérrez, que es capacitadora de Pretextos desde el principio, es doctora en letras y es profesora en el departamento de Harvard, de Romance Language. Además dio talleres en el Vox Center for Teaching and Learning, y su trabajo, digamos, si bien hace hincapié en la lengua, también está muy relacionado con la enseñanza de literatura. Vamos a escuchar primero a Adriana, después va a hablar Tálata. Tálata Rodríguez, bueno, es una poeta, una escritora súper creativa y además activista. Yo tengo acá un link de uno de los videos que pueden ver de ella, de uno de los poemas, que ella hace videoclips en YouTube, a ver si lo puedo poner, sí, lo voy a poner en el chat. Lo dejo ahí para que después lo vean. Y bueno, Tálata en realidad fue convocada a este proyecto porque es como la persona indicada en la Argentina para dirigirlo y para llevarlo a cabo, ¿no? Tanto por las iniciativas que tiene, por la inventiva, y por el lugar en el que ella se mueve, digamos, ¿no? Donde es un lugar de saberes que es el que más me interesa, donde todo se cruza, ¿no? Donde no hay compartimentos estancos, sino donde todo puede entrar y salir. Recuerdo que el primer taller que hice de Pretextos con Doris, Doris trajo un texto de Carl Sagan, ¿no? El científico del libro Cosmos, y lo hicimos sobre eso. A mí me pareció una locura, traté de convencerla de que no, le dije que era muy largo. Bueno, ella me dijo, no, vamos con esto, y funcionó perfecto, ¿no? Es decir, ese texto de Carl Sagan, que era un texto de ciencia, un texto bastante duro, por hablar de los agujeros negros, hizo un montón de actividades que fueron realmente fantásticas y que dispararon hacia todos lados, ¿no? Hacia la literatura, hacia el cine, hacia la geografía, hacia donde se lo pueda ocurrir, ¿no? Forma de gobierno, forma de enseñanza, por supuesto, ¿no? Como siempre, Pretextos, siempre es una reflexión sobre cómo transmitir saberes y conocimientos. Bueno, y por último, Doris Sommer, que es profesora de Harvard, es una referencia fundamental en la crítica latinoamericana, en la crítica cultural, ha escrito libros muy importantes, uno de ellos ya podemos considerar un clásico, que es Fundational Fictions, donde ella analiza las novelas latinoamericanas a partir del carácter fundacional que tienen desde el punto de vista de lo nacional, y también es la que ha creado el programa de agentes culturales y de Pretextos, que es el que estamos ahora implicados, ¿no? De hecho, su último libro, The Work of Art in the World, ¿no? La obra de arte en el mundo, es justamente sobre las humanidades y el papel de la agencia, o digamos, el activismo ciudadano, ¿no? Y esto me parece que es
fundamental, porque la pregunta que está en el trabajo de Doris es cuál es nuestro lugar como profesores, como maestros, como académicos, en el mundo político y ciudadano, ¿no? Es decir, que estamos aportando. A veces nos encerramos y parece que hacemos cosas importantes, pero que son para núcleos muy pequeños y que no somos capaces de pensarlos en el ámbito público, en un ámbito mucho mayor, ¿no? Y creo que Doris, en ese sentido, su trabajo es ejemplar, ¿no? Así que bueno, yo voy a dejarlo primero con Adriana, después ya habla Tálata, y después Doris, y después vamos a las preguntas y al debate. ¿Les parece? Bueno, me silencio y te escucho, Adriana. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por la introducción y muchísimas gracias a todos por estar presentes en este día y en estas circunstancias tan extrañas y tan que nos han llevado a tener que sacar recursos de donde los teníamos y de donde no los teníamos para para tener este tipo de discusiones y este tipo de diálogos. Quiero empezar con lo que dijo al principio Gonzalo, con que al trasladar, el reto de trasladar la enseñanza a una plataforma digital es un reto que tiene que involucrar pedagogías, metodologías y medios, que enseñar en línea no es pararse frente a la computadora a dar un conocimiento, datos, información. Y eso es una de las bases de pretextos y por eso funciona también en el salón de clases. Yo he hecho muchos talleres con Doris, con públicos muy diversos, pero nunca había hecho uno en línea, en Zoom, hasta que hicimos, hace unas pocas semanas empezamos uno con los maestros, con los profesores de Coahuila. Y yo tenía miedo, y como Gonzalo siempre trato de disuadir, no estoy segura de que esto vaya a funcionar. Y al final empiezan las actividades, empieza el diálogo con los participantes, y es increíble cómo Pretextos sirve como el protocolo que es, como plataforma para generar discusiones de tipo cívico, que son el tipo de discusiones que en este momento son tan relevantes y que permiten que todos los participantes traigan sus intereses, sus disciplinas, sus maneras de entender y de ver el mundo, y de compartirlas de una manera no jerárquica, lo más equitativa, que se pueda, rompiendo las barreras que existen en la pedagogía, en el salón de clases. Y, y cada vez que hago un taller de pretextos me sorprende lo creativo, la energía que toma la gente y lo bien que funciona. Y por eso me gustaría más escuchar preguntas, hacer anécdotas, pero con esto entonces voy a dejar que Tálata comente lo suyo. Bueno, buenas tardes y gracias por participar de esta charla. Y bueno, quería retomar también lo que dijo Gonzalo en la presentación sobre cómo esta instancia en un primer momento nos llevaría a replicar la experiencia del salón de clase en el aula virtual, porque como él bien decía, me parece que anticipando el problema de la educación en sí y planteando herramientas para convertir este entorno del aula y el asunto de la transmisión de conocimientos en una experiencia un poco más adecuada a estos momentos, contemplando la parte digital y no. En lo particular hay muchas cosas en las que yo me siento muy interpelada por el funcionamiento de pretextos.
Y quería decir algo fundamental, que es que me gusta especialmente que Pretextos trabaja sobre la construcción de la comunidad lectora y de la comunidad creativa. Entonces, lo que estamos generando, más allá de una difusión primaria del saber, es una comunidad de personas que pueden ser artistas potencialmente y sobre todo pueden despertar su curiosidad innata. Esto es lo que me parece fundamental, y lo que va a derivar también en que cada conocimiento y cada inquietud de las personas que tanto reciben como facilitan pretextos se vincule personalmente con cada uno. Luego pensaba que también una situación que creo que nos está agobiando a todos los que trabajamos en los entornos educativos es ver el fracaso de esta experiencia de traducción primaria de lo que sucede en el aula al entorno virtual. Las tareas enviadas en documentos de PDF para que las niñas y los niños lo resuelvan en su casa, el planteo de las nuevas interacciones que nos vemos obligados a ejecutar en este momento. Y en función de la experiencia digital que estuvimos armando, Doris nos propuso que la pensáramos como una experiencia que responde a un desafío artístico, y ese desafío artístico es cómo seguir generando sociabilidad, aún en el entorno digital. Creo que todo el experimento de Pretextos Digital está articulado en función de ese desafío, y lo primero con lo que nos encontramos fue que efectivamente hay una lógica propia del medio digital, con sus propios parámetros, limitaciones, pero también ventajas. Entonces, ¿cómo articular todo eso para lograr este objetivo de la comunidad educativa en el entorno virtual? Me parece importante también esta parte porque Pretextos es un programa que construye ciudadanía, participación, y me parece que hay más allá de la cuestión de la transmisión de conocimientos, el reto es ver cómo generamos esta comunidad en los parámetros que nos propone lo virtual, cómo seguimos generando vínculos de sociabilidad. Bueno, por lo pronto esto, y le voy a pasar la palabra a Doris. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, en especial a Gonzalo por haber convocado los primeros talleres. Gonzalo, como pocos académicos, ha podido y ha logrado vincular su trabajo de estudioso con el trabajo cívico dentro de la estructura, no fuera de la estructura, no como protesta, sino dentro de la estructura de la alcaldía de Buenos Aires. Eso es un gran logro. Eso es un modelo que podemos ambicionar muchos. Realmente colaborar con nuestros entornos y no pensar que la política se hace a través de la protesta nada más. Entonces agradezco muchísimo a Gonzalo esa apertura y ese modelo que representa. Es un conocido catedrático de literatura y es un compañero importante y colaborador con el Instituto de Vivienda de Ciudad. Y gracias a esa colaboración con el IBC, me invitó a ver qué hacemos, y en la segunda vuelta pude conocer a Tálata y a Mixley, y allí hicimos equipo. Nos reconocimos, hicimos equipo. Lo que yo quiero agregar, antes de decir los temas que quiero agregar, para seguir el tema de la colaboración, la ciudadanía, la sociabilidad, quiero decir que estamos aquí en línea
convocados por pretextos por la iniciativa y la creatividad de Thalata Rodríguez. O sea, yo durante años les había dicho a todos los que me preguntaban que esto no se da para un programa virtual. Esto no es digital. Esto tiene que ser presencial. Si no nos sentimos, si no nos palpamos, si no nos echamos guiños, no hay pretextos, ¿verdad? Pero en esta situación, donde no hay otras opciones, y con una niña en 4º grado en casa de Thalata, decidió lanzarse porque es creativa y le funcionó. Le funcionó tan bien que al escribir los pasos que tomó, los traduje al inglés y se lo mandé a una colega en la India que tenía interés en ver cómo se hace digital. Y ella lo ha logrado replicar tal cual en la India y nos ha mandado un registro muy bonito. Lo que quiero decir es que aquí, gracias precisamente a la apertura y a la sociabilidad que ya se ha mencionado, aprendemos todos de todos y todos nos jalamos. A veces uno es líder, a veces es otro. Entonces, quería decir eso. Gonzalo con su liderazgo como marco, Thalata con su liderazgo del medio, Adriana con su liderazgo en Harvard, porque es la persona clave para capacitar a los nuevos maestros, a los estudiantes graduados y a los jóvenes maestros que pasan por nuestra universidad, en el Box Center. Entonces, todo el mundo se turna como líder y eso ya lo están viendo con el hecho de estar aquí reunidos todos. Lo que yo quiero agregar como tema es que la sociabilidad no se da como objetivo principal. Lo que se da como objetivo inicial y principal, y por eso podemos ganar la colaboración con los maestros iluminados, los maestros que tienen alguna imaginación. El objetivo principal es leer cosas difíciles y a profundidad. ¿Qué maestro no se deja ganar por eso si tiene buena fe? Si no piensa que ya sabe lo que hace. O sea, agarrarse con un texto difícil y leer a profundidad, no aprender de memoria. Eso es. Ese es el anzuelo principal. Y como es importante para leer a profundidad, investigar, jugar, escuchar a todos los demás, hacer preguntas, volver a leer, pues eso se da por placer y aprendemos todo de todos y dejamos que cada uno lidere en su momento. Pero el anzuelo principal es ese. Y no es solamente para ganar la buena voluntad de los maestros. Díganme ustedes que han tenido alguna experiencia con la docencia. ¿Cómo se siente un niño y una niña cuando aprenden algo difícil? ¿Cómo se sienten? ¿Se acuerdan de las caras de felicidad? ¿Ah? Hablamos continuamente en las escuelas de empoderamiento, de autoestima, bla, 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 bla. Pero cuando uno domina un texto que el otro día había sido difícil, ¡wow! Se siente inteligente y ese es el poder. ¿Sí? Entonces, ¿qué es pretextos? Ya lo llamamos acupuntura pedagógica, porque si con una indicación, con una presión que dice, haz arte de este texto y después me dices qué hiciste. Haz arte de este texto y explica el proceso. Ya hemos ganado allí energías cognitivas, sociales, colaborativas, etcétera, etcétera. Todo con una indicación. Entonces, quería enfatizar esa parte de la sociabilidad, del juego, es intelectualmente lo más riguroso que yo he visto en la educación. Lo podemos hacer con ciertos textos para niños que todavía no lean, en kinder, y a nivel posgrado, Adriana y yo tenemos mucha experiencia con jóvenes de posgrado que aprenden a leer mejor y enseñar obviamente mejor cuando se dejan explorar, ¿no? Cuando vamos por las ramas, en vez de decirle a los niños constantemente, no se vayan por las ramas,
váyanse por las ramas, busquen cosas relacionadas a este texto que les interesen. Y allí se abre el mundo y no hay tiempo para investigar y hablar y leer más. ¿Sí? Entonces, acabamos con el aburrimiento, acabamos con la jerarquía, porque liberamos esas energías. Y sí, quiero decir solamente una anécdota. Hablamos con una lideresa afroamericana importante que trabaja con un grupo de niñas adolescentes afroamericanas en Mississippi, un pueblo muy pobre. Y dice, cuando les pregunta cuál es tu problema principal, no dicen que son pobres, no dicen que son feas, no dicen todas las cosas que pensamos que les puede aquejar, no. Dicen que se sienten estúpidas. Ese es el problema principal de esas niñas. Toda la vida les han dicho que son estúpidas. Y con pretextos acabamos con ese mal. Todo el mundo es inteligente con pretextos. Y eso es la experiencia, creo, de todos los que hemos jugado ya a pretextos. Ahora, hablando de jugar, lo único que quiero agregar antes de escucharlos a ustedes es una muestra de un regalo que se nos hizo ayer a mí y a Adriana y a Tálata, cuando les invitamos a los maestros mexicanos a inventarse un juego. Entonces, estamos leyendo el capítulo de panoptismo en Vigilar y Castigar, porque yo me acordé que el panoptismo empieza con el control que se necesita para bregar con la plaga. Y las medidas de control suenan muy familiares ahora. Cómo vigilar las calles, cómo cerrar las puertas, cómo no circular, cómo ir de compras de vez en cuando. O sea, insólitamente familiar. Entonces, una maestra, Tálata, lo quieres enseñar y quizás Adriana, si puedes hablar de la tradición de lotería en México. Adriana. Sí, sí. Bueno, la tradición de lotería, yo creo que no solo en México, pero quizás especialmente en México, la lotería es un juego muy, muy cotidiano, familiar, generalizado. Todo el mundo juega lotería, así como en otros países en el Caribe se juega dominó y en España hacen el tute, pero la lotería es muy mexicana y tiene además una tradición de dibujos, de imágenes visuales que son muy conocidas para la gente. Entonces, esta maestra lo que hizo fue con el tema de la peste, del panóptico y de los conceptos claves que introduce Foucault, que son conceptos difíciles además. Ella se le ocurre hacer esta lotería para que la gente encuentre la referencia a la palabra en el texto original. Y eso, como ha señalado Doris, es el centro de la actividad de pretextos, que siempre tenemos que volver a leer el texto, que siempre tenemos que encontrar una cita, que siempre tenemos que encontrar referentes para profundizar en el texto y ampliar la lectoescritura. Y ella ha hecho esta maravilla de lotería que ustedes aquí pueden ver con los conceptos claves del texto y conforme la gente fue leyendo e identificando con el objetivo de ganar la lotería, pues entonces se pudo profundizar, ver si la palabra leproso era sinónimo de apestado, cuántas veces se mencionaba en el texto, en qué contexto funciona el leproso en el correccional versus en los hospitales, y ahí uno empieza a entrar en un detenimiento y en un desglose de texto que es
muy difícil de alcanzar en cualquier situación, pero también en el salón de clase. Y aquí es una manera fácil, divertida, interesante y que no se le tiene que ocurrir al maestro, que no se le tiene que ocurrir a Doris o a mí o a Tálata, sino que es parte de la creatividad que aportan los participantes. Y al principio hay que hacer ajustes, hay que hacer preguntas, pero una vez que la gente entiende las reglas del juego, todo el mundo está dispuesto a jugar. Y ese juego está compenetrado de una manera tejida con conceptos muy complicados y muy sofisticados en el texto, que se cumplieron increíblemente. Bueno, muchas gracias, Adriana. Y no, para darles una muestra de qué hace la gente cuando el facilitador se les invita a inventar una dinámica. Nosotros empezamos con una muestra de lo que es pretextos, con un protocolo, con una dinámica. Y después la invitación es general. Inventen ustedes, propongan ustedes y faciliten una dinámica nueva. Entonces en México cosechamos una lotería. ¿Quién Doris, sabe? En el Caribe sería una rumba, sí. Doris, ¿por qué no explicas un poco el protocolo para los que no lo conocen? Bueno. Las reglas básicas, digamos, ¿no? Ok, las reglas básicas. Veo aquí a Indira, veo a Elena, o sea, hay ¿no? Ya gente tan ducha, por lo menos en la parte presencial. Yo con Tálata voy aprendiendo la parte digital también, de eso se trata aquí. Pero el protocolo general es leer en voz alta, como se hacía siempre en las fábricas de tabaco, porque a los niños no les gusta leer. Entonces, leer en voz alta mientras todos hacemos algo manual. Si no hacemos tabaco, hacemos portadas de libros, como en la cartonera. Eso es algo que cosechamos de Argentina. ¿Quién no hace cartoneras ahora? Y empezó en Buenos Aires, ¿no? Entonces, hacemos portadas de libros. Después, hacemos preguntas al texto. El texto es un tejido con muchos huecos. Texto y tejido son las mismas palabras. Textil no es otra cosa. Entonces, tiene huecos. Y cualquier crítico literario sabe eso. Y a los niños les decimos que el texto tiene información en vez de huecos. Hay que enseñarles que el texto tiene eso es lo que decía Johnson, el primer autor de diccionario en inglés, que es un lenguaje, que es una red para el lenguaje, es un sistema de huecos. ¿Sí? Entonces, hazle una pregunta al texto, todo el mundo tiene que hacerle una pregunta al texto. Al tener 20 o 30 preguntas al texto, ya el texto es interesante, aunque no lo había parecido antes. Y después publicamos las preguntas en un tendedero de ropa, eso es tradición brasileña. Todos tenemos que ver qué pregunta queremos agarrar para responderla. Respondemos a las preguntas seleccionadas y volvemos a publicar. Y eso es el primer momento, la primera actividad. Abrir el texto, hacerle preguntas, especular, y después de esa actividad y continuamente después de todas las actividades, hacemos una pausa y nos preguntamos qué hicimos. Algo sobre el proceso de preguntar, de interpretar, y algo sobre la experiencia de escuchar y de leer a los demás. Y una cosa, Doris, que me impactó siempre en pretextos es que todos participan. O sea, ¿cómo es la idea de que todos participan? ¿No es un poco autoritario decir, bueno, todos tienen que participar? Sí, sí. Hemos escuchado esa duda, esa crítica. Y felizmente tengo una buena respuesta preparada de un colega, de Jeffrey Schnapp, que le dijo a un estudiante, miren, la cosa no es jamás acabar con el poder es distribuirlo. Si todos tenemos el poder de echar un guiño, de hacer un codazo,
de decir, mire, vecino, por favor, aporta, porque si no aportas, estás disfrutando de nuestro trabajo sin invertir. Entonces, Y aquí, consigna perdón, Doris, y otra cosa que sirve mucho para explicar esa dinámica es, cuando nosotros construimos un grupo, una comunidad, una pequeña sociedad, todos no solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Nuestra obligación es con los demás y una parte de nuestra obligación es contribuir. Entonces, todos tenemos que hablar y todos tenemos que checar blandamente, amigablemente, amistosamente, que los demás también están contribuyendo. Porque si no están contribuyendo, para entusiasmarlos a que contribuyan, no para forzarlos, pero además porque todos estamos familiarizados con que en un salón de clases siempre va a haber uno que quiere hablar más y ese tiene que hacer un gran esfuerzo por hablar menos. Pero también hay otros que tienen que hacer mucho esfuerzo en hablar y ambos tienen que hacer ese esfuerzo. O sea, es no solamente los derechos que recibimos de una comunidad, sino las obligaciones que tenemos con nuestra comunidad. Y eso en general convence. Sí, estoy súper de acuerdo y muy agradecida por el comentario y les digo que en la versión digital que estamos desarrollando, gracias a Tálata, ayer dio el modelo de cómo lograr eso en línea, porque uno no tiene vecinos para echarle un guiño, ¿no? Entonces simplemente espera y dice, bueno, somos 25, tenemos 16 comentarios, cuando estén listos, por favor, ¿no? Porque lo hicimos en chat. Y logró la participación, porque la gente se dio cuenta que no íbamos a avanzar sin los aportes. Sin forzar, pero no con la paciencia de esperar. Eso fue una táctica apreciada. Bueno, no sé, por mí, creo que me interesaría escuchar comentarios, preguntas, contribuciones. Yo tengo a mano el documento de la actividad que acaba de mencionar Doris, de la actividad de lectora de Tabacalera, el experimento que se hizo en la India. Les voy a mostrar, si les parece, un poquito, solo para que veamos, porque es un trabajo hermoso además, para que veamos la evidencia. Es con niños de 6 años. 6 a 8, perdón, 6 a 8. Durante la lectura que fueron escuchando, la narración oral, fueron componiendo estos dibujos. Y bueno, acá vemos la coordinación de la charla. Y entre los comentarios que hizo la persona que coordinó esta actividad, la chica de India, comentaba el entusiasmo que tenían las niñas y los niños que participaron por volver a encontrarse y seguir trabajando en el texto, en el cuento que estaban escuchando. Y bueno, nada, quería destacar que eso también es un efecto de la aplicación del protocolo de pretextos. Se va generando un sistema en el que los participantes en realidad siempre se quedan con ganas de un poco más, ¿no? La idea de planificar este protocolo y asignar tiempos para cada actividad también tiene ese efecto productivo. Somos breves en nuestras intervenciones para que todos puedan hablar, y si queremos volver a decir algo, esperamos a que todos hayan hablado para agregarlo al final. Y así se va construyendo este dispositivo donde todos participan y a la vez tienen ganas de seguir participando. Y aquí voy a aprovechar para decir que si quieren hacer una pregunta, y Mixly tiene una, que por favor levanten la mano y así yo sé quién quiere hablar y entonces así podemos hacer preguntas todos. Pero entonces, Mixly. Hola a todos. No, quería hacer un pequeño comentario respecto a esto del uso de la palabra y de lo que comentaba Tálata de las lógicas propias de lo digital.
que es que algo que también de alguna manera vamos a estar trabajando en este formato, es esta cuestión de no perder la humanidad, de no perder la dimensión humana atrás de la pantalla, porque algo propio de las redes es que todos pueden hablar, de hecho se hace, pero tener en cuenta que del otro lado hay una persona y que nosotros no dejamos de ser personas por estar interactuando por estos medios. Entonces me parece que es algo que un poquito le suma a lo que es la adaptación a lo digital. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es un aspecto por el que mucha gente le tiene miedo a lo digital, porque precisamente como hay un gran uso y abuso del discurso no cívico en lo digital, es muy importante crear una comunidad de usuarios digitales en el que sea posible reconocernos y vernos como ciudadanos virtuales. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta o comentario? Esperemos. Hola. Hola, yo quería comentar, yo trabajo con la profesora Adriana y he tomado el taller con la profesora Sommer. Este tipo de protocolo no solamente funciona con estudiantes pequeños, yo lo utilizo con mis estudiantes universitarios bajo la supervisión de la profesora Adriana y funciona maravillosamente. Un ejemplo de cómo se adaptó o se modificó una lección este semestre para estudiantes de español intermedio bajo. Por ejemplo, leímos el cuento de Francisco Jiménez, Cajas de cartón. En el cuento, un personaje es un maestro, que gracias al maestro, el niño aprende un poco de inglés, porque el maestro toma la iniciativa de dedicarle las horas de almuerzo al niño. O sea que hay que tomar un paso adelante y nos da un ejemplo también el maestro Lema, y así se llama en el cuento. Y a la profesora Adriana se le ocurrió que podíamos pedirle a los estudiantes que modificaran el final, siendo ellos un maestro y creando una lección virtual para compartirla en internet a los estudiantes que no tenían la posibilidad de un recurso inmediato, ¿no? Una explicación. Y así tuvimos diferentes lecciones de cómo funciona el corazón, cómo crear una ecuación. Entonces, le da la posibilidad de reescribir el texto a través de una actividad completamente creativa y ser ellos también participantes, actantes del texto que estábamos trabajando. Solamente un disclaimer, esa actividad se le ocurrió a Xiomara. Yo solamente la facilité, pero fue una cosa impresionante, porque cuando todo el mundo puede ser experto en algo, y todo el mundo puede ser experto en algo, y se ponen en el papel no del estudiante que no sabe inglés, sino del maestro que puede enseñar, eso les dio una agencia pedagógica que no sabían que tenían, que no sabíamos que tenían, y que realmente los hizo ver el cuento desde un punto de vista que no se habían planteado, que ese es el objetivo. Sí, gracias, Xiomara. Sí, fue buenísimo. En relación a lo que decía Xiomara, quería traer otra experiencia en relación al trabajo con alumnos jóvenes. Me encomendaron un trabajo de programa artístico, de clínica de obra con un grupo de artistas, la mayoría estudiantes universitarios, y en realidad lo quería traer a colación también por una idea de que Pretextos es complementario de cualquier conocimiento que se quiera trabajar. Con Doris hablamos mucho siempre de cómo funciona Pretextos en relación a matemáticas, a lecciones de matemática, de ciencia. Bueno, el texto que vieron inicialmente con Gonzalo, que era Cosmos, un texto de divulgación científica, y en este taller particularmente teníamos que trabajar textos de teoría artística, textos duros,
Y yo colé una dinámica de pretextos, implementé pretextos en la dinámica de las clases, para fomentar el espíritu creativo y también para pasar un poco del plano conceptual y teórico a un terreno mucho más pragmático y de acción. Y bueno, y el resultado también fue muy bueno realmente, en la generación individual y colectiva de propuestas artísticas, ¿no? Estos chicos terminan generando también sus propias propuestas de arte a partir de ese abordaje teórico y de cómo se sintieron interpelados y cómo se fortalecieron sus conciencias artísticas a través de complementar con el protocolo de pretextos. Bueno, hasta ahora hemos escuchado de las bondades de pretextos, ¿no? De usuarios. Queremos saber dudas, comentarios, preguntas. Aquí hay una. Verónica levantó la mano. Verónica, ¿dónde estás? Oh, aquí. Ok, Verónica. ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Verónica Subillaga. Dori, nos vimos cuando yo estuve en Cambridge y ahora estoy en Venezuela. La pregunta que me surge es precisamente cómo vienen pensando esa traducción del protocolo de pretextos a la vía virtual. Es decir, por supuesto, se le pregunta el texto, pero luego cómo en un dispositivo como el de Zoom, o cuál dispositivo, pues cómo lo están traduciendo, cómo lo están pensando, porque a propósito del tema, sí, de la deshumanización, claro, es difícil, ¿no? Como decía Doris, no olerse, no palparse. Entonces, justo la pregunta sí, lo que no me queda claro es cómo están pensando esa traducción. Gracias. Bueno, voy a pedirle a Thalata que responda, porque es su gran aporte a nuestro trabajo colectivo, responder a esa pregunta. Pero primero quiero saludarte, Verónica. Veo aquí amigos que no he visto en mucho tiempo. Y creo que el taller que empieza ahora el lunes en Casa Walsh es no solamente para responder a la pregunta, sino para capacitarlos a ustedes a funcionar muy bien en el ámbito digital con pretextos. O sea, esto no es una exposición, esta sesión. Es una invitación a pensar en futuras capacitaciones. Pero Thalata, por favor. Bueno, sí, Mixly también, si respondemos un poco juntas, porque estuvimos armando todo con Mixly. Bueno, inicialmente la primera cuestión que resaltaría es que precisamente no se trata de una traducción. En los experimentos nos vamos dando cuenta que si bien tenemos los mismos objetivos, pretextos presencial y pretextos digitales, van surgiendo tanto nuevos resultados y nuevos efectos como objetivos propios e inmanentes de cada actividad. Eso porque nos planteábamos, ¿no? ¿Cómo hacemos algo que no sea frustrante? Porque puede resultar frustrante querer hacer algo y que tenga el mismo efecto que en la realidad. Y esto creo que excede pretextos y ya nos interpela a nuestra vida cotidiana. Entonces, tratamos de detectar cuáles podían ser esos nuevos objetivos, esos nuevos efectos, y se va generando una dinámica con sus propias reglas y sus propias formas de implementación. Ahora, en lo concreto estamos trabajando con muchas plataformas, porque también tenemos en cuenta que hay niveles de accesibilidad, niveles de conectividad. Creemos también que es un problema todo lo que está quedando en este momento, digamos, fuera del acceso al aula virtual, todas las familias y toda la comunidad que no tiene desde buenos datos hasta dispositivos. Entonces, las dinámicas varían de aplicación,
estamos pensando dinámicas que no son por Zoom y que pueden ser desarrolladas por WhatsApp directamente. Entonces ahí se resuelve o se aminora el impacto de no tener acceso a una red de Wi-Fi permanente o buenos datos como para estar conectado en un salón virtual. Eso en lo concreto. Y luego hay algo en la lógica del armado que precisamente viene a colaborar en el armado de una comunidad virtual real, ¿no? Mientras estamos comunicados en esta experiencia que tiene que ver con el arte y la creatividad, las dinámicas que vamos planteando de interacción aminoran este riesgo de deshumanizarnos y van generando un buen ánimo, buenas colaboraciones, buenos diálogos entre gente que quizás no se vio nunca. Pero hemos tenido experiencias como la inicial que hice yo, que son niñas y niños que se conocen previamente porque iban a la escuela juntos, y también hemos tenido experiencias con gente que no llegó a conocerse antes y se está conociendo en el espacio del taller. Y precisamente el desafío de Pretextos Digital es mantener estos vínculos afectivos y efectivos en relación a los procesos de aprendizaje. Estamos experimentando y cada vez vamos encontrando tanto nuevos caminos de experimentación como más dudas y más preguntas también. Mixley, ¿quisieras agregar algo? No, una cosita que es que algo que permite que Pretexto se haga en muchos lugares distintos y con distintas edades, también es este espíritu de que se hace Pretexto con lo que se tiene a la mano. Entonces algo en lo que estamos trabajando mucho es hacer un diagnóstico previo del grupo de qué tienen a la mano, y lo que se tenga a la mano se va a usar. Depende del objetivo que se tenga, y si es WhatsApp, 10 minutos, se diseñará la actividad en base a esos 10 minutos que se tiene WhatsApp, porque también la idea, como decía Tadata, es esto de formar una comunidad, de que nadie se quede afuera, y es el desafío creativo extra que nos implica de cómo lo que yo quiero lograr, lo tengo que lograr con estos medios. Pero ese es como el desafío siempre de Pretextos y parte del aprendizaje. Yo ahí quisiera agregar que con la experiencia que hemos tenido ahora con los maestros en Coahuila, es que una vez es también reconocer eso como parte del proceso. O sea, decir, nadie se va a quedar fuera si pierdes la comunicación 10 minutos, o si de pronto tienes que salir y volver a entrar, o si solamente pudiste quedarte unos minutos por accesibilidad. Entonces, simplemente poner eso ya sobre la mesa crea también expectativas dentro de la comunidad, en donde todo el mundo está participando porque quiere participar, pero cuando hay limitaciones técnicas o físicas reales, pues entonces se hace una pausa y vuelven a participar en cuanto pueden volver a hacerlo. O sea, la flexibilidad es también parte de la estructura de Pretextos, ¿sí? Teníamos, y como todas las actividades, han tenido que ser adaptadas al momento cuarentena. Eso representa un reto, pero creo que es menos reto si de nuevo seguimos pensando en términos de adaptar y cambiar de medio, y no querer hacer lo mismo que hacíamos antes o que hacemos antes presencialmente. Creo que es un propio reconocimiento de las limitaciones del momento de nosotros, y eso es también parte de lo que crea la comunidad en términos de crisis. No sé si hay otra pregunta, Adriana, o agrego algo a lo que estabas diciendo. ¿Sigo? No, quería agregar que
también sucede algo que es experimentar con este formato virtual, ¿no? Si trabajamos con comunidades de jóvenes, adolescentes y niños, también la implementación de este protocolo y de estas dinámicas creativas y artísticas en torno a transmisión de conocimientos, a través de una plataforma digital y de cosas con lo que los usuarios, los jóvenes, están muy familiarizados, proponerles hacer algo vinculado al arte, vinculado a su propia creatividad, o sea, desnaturalizar un poco la herramienta, tiene también sus propios efectos benéficos sobre lo que estamos haciendo. Porque hay cierto consumo irreflexivo de la herramienta, y Pretextos también viene a proponer otros usos, otros nuevos usos de herramientas que usamos todos los días, como es el WhatsApp, ¿no? De repente usar WhatsApp para escuchar un audio de un niño leyendo un cuento en el espacio de la casa, y ahí ponerse a hacer alguna manualidad con lo que tenemos a mano, es un nuevo uso para esa herramienta en la que estamos todo el tiempo. Lo mismo con ejercicios que de repente estamos tratando de hacer con escritura, relacionando emojis con palabras, reinterpretando eso. Bueno, esos también son experimentos que están teniendo resultados, yo diría que auspiciosos, y que vuelven a vincular y a llamar el interés y a captar el interés de, en este caso, los alumnos y las alumnas con los que tenemos que trabajar. ¿Alguien tiene otra pregunta, comentario, duda? Greg. Buenas tardes. Greg. Sí. ¿Cómo están? Buenas. Bueno, mi pregunta no es tanto con respecto a lo virtual, sino yo vivo aquí en Cartagena, Colombia. He trabajado con talleristas en Bogotá. Hemos hecho talleres aquí en la ciudad de Barranquilla también. Y tengo una pregunta en cuanto a la parte de la creación artística, que sobre todo trabajando con jóvenes, a veces siento una frustración en ellos porque no tienen, digamos, los conocimientos técnicos, artísticos, a veces necesarios para expresarse de la manera en la cual ellos quisieran expresarse, como a la altura, con ciertos estándares de producción artística. Y siempre cuando he realizado talleres, he encontrado esa tensión entre lo que los jóvenes quisieran expresar a través del arte y sus posibilidades a veces limitadas de expresión artística. Entonces quisiera saber un poquito o recibir sus comentarios en cómo reconciliar esa tensión. Sí, y una idea que hemos discutido entre los talleristas aquí en Colombia es la presencia de artistas expertos para poder acompañar y a veces moderar ese trabajo artístico de los estudiantes, pero sé que de cierta forma eso puede ir un poquito en contra de la filosofía de Pretextos, la parte del conocimiento experto. Entonces quisiera escuchar sus comentarios al respecto. Muy bien, Gracias. Excelente pregunta, Greg. Muchas gracias por la pregunta. Y en mi pantalla, al lado derecho tuyo, está Daniel Jiménez, también colombiano y artista. Y ya graduado de un programa de maestría en arte, ¿no? ¿Te podemos felicitar, Daniel? ¿Sí? Ok, bien. Miren, esto es un desafío colectivo. Los invito a todos a tratar de sanar este problema, este desafío que tenemos en el comentario de Greg. ¿Qué pasa? Nosotros queremos trabajar siempre con artistas. Ustedes ven que Thalata
fue invitada por Gonzalo, no solamente por sus talentos de docente, sino primordialmente porque es una buena artista, es una buena poeta y conocida, ¿sí? Tálata se prestó a ese tipo de colaboración. Elena Sternberg es bailarina y hemos empezado por lo menos a soñar hace unos años en cómo colaborar con una buena bailarina. Daniel es un nuevo amigo con quien vamos a hacer cosas también a través de las artes. Pero muchos artistas, y creo que de eso se trata tu comentario, por lo menos es algo que a mí me ocupa mucho, muchos artistas se resisten. Se resisten porque no quieren ver que la lectoescritura sea más importante que el baile, que el poema, que cualquier arte, pintura, escultura, y he llegado a especular que por nuestros sistemas tan convencionales y tan militarizadas de educación pública, los muchachos creativos se sienten traumatizados con la escuela. Eso es una especulación. Ustedes me dirán qué piensan. Pero cuando un muchacho creativo empieza a tocar un ritmo en la mesa, a dibujar, a hacer garabatos, a ligar una cosa con otra, los maestros dicen, deja de hacer eso, ponte serio, ¿no? Y el ámbito del aula llega a ser nocivo para ese muchacho. Entonces, los artistas en formación no llegan muchos a querer ser, además, académicos. Quizás son intelectuales a su manera, pero no quieren ver el texto como algo atractivo, algo que pueda convocar, porque los ha rechazado. De la manera que han visto los textos en las aulas, han sido rechazados por el texto. Entonces, hay pocos artistas, y son todos preciosos para pretextos, que quieran participar en una colaboración que pone el texto como punto de partida y como punto de vuelta, como dice Adriana, volvemos siempre al texto, buscamos más, hurgamos, sacamos otras oportunidades. Entonces, ganar confianza con más artistas es parte de nuestra labor. Y formar nuevos artistas en las aulas que no se sientan rechazados por el trabajo académico es una promesa, es una oportunidad. O sea, no es una bala mágica, va a tomar una década cosechar, pero si convertimos el aula en aulas de colaboración, de creatividad, de rigor intelectual, donde uno se siente inteligente y por eso tiene autoestima, entonces tenemos la posibilidad de tener una generación de artistas, docentes que quieran desarrollar a los niños y a las niñas de una manera holística. Porque ahora hay una distinción entre lo escolar y lo artístico. Y eso nos está ahogando a todos. Me parece muy importante ese punto, Doris, porque si bien lo que pasa durante el taller es supremamente importante, lo que sucede después del taller para mí es casi más importante también. Y muchos estudiantes se van con unas ideas increíbles cuando, como uno dice durante el taller, se van por las ramas, pero no tienen a veces las habilidades artísticas necesarias para llevar a cabo un proyecto más grande, que puede generar más impacto en sus comunidades. Entonces, ese trabajo de articulación con artistas locales me parece vital. Sí, mira, yo conozco bien, soy amiga de Álvaro Restrepo. Ah, sí, claro. ¿Ok? No sé si ustedes conocen a Álvaro Restrepo, es Colegio una del referencia. ¿Ok? Tiene un proyecto que se llama el Colegio del Cuerpo,
donde recoge a jóvenes en la calle que no están en nada, que están en peligro, ¿sí? Y los entrena a ser excelentes bailarines. No buenos, sino excelentes. Elena, tú conoces a Álvaro. Y le he hablado mucho de pretextos. Le digo, mira, con tu fama, con tu talento, con tu trabajo, ¿por qué no nos aliamos y conviertes a esos muchachos, además, no solamente en intelectuales, sino en maestros de otros intelectuales y artistas? Y como que esto no le importa. Esto es otra cosa. Esto es mi proyecto y no el suyo. Porque el artista a veces es súper concentrado en su propio, ¿no? Voy a hablar con él porque yo lo conozco también, entonces voy a tratar de convencerlo. Sí, sí. Y otra cosa, perdón, y otra cosa que no es tanto con lo artístico, pero tiene que ver con lo que tú estás hablando de las limitaciones artísticas. Yo soy profesora de lengua y utilizo la literatura para enseñar lengua española. Y a veces los chicos, como bien saben, por ejemplo, Xiomara, tienen limitaciones reales en cuanto a la técnica, a la gramática. O sea, no tienen los instrumentos todavía lo suficientemente desarrollados como para poder expresarse como quisieran. Pero ese es parte del reto técnico. Entonces, cuando tenemos un elemento técnico que hay que, digamos, dejarlos florecer o explorar a través de lo artístico, lo hacemos. O sea, simplemente les ponemos, tienes que usar esta técnica, tienes que usar esta forma lingüística, y es un constreñimiento, es una regla más del juego. Y allí, de nuevo, los resultados pueden ser variopintos, pero es muy importante porque entonces ya los estudiantes ven la técnica como parte instrumental, como vehículo de su propia expresión artística. Sí. Y entonces hay mayor intencionalidad, hay mayor agencia para decidir y para explorar más el aspecto técnico, porque entonces ya se convierte en ese vehículo de expresión. Sí, pero como el lenguaje es un área de arte, o sea, no tenemos que decírselo ante una poeta, también el baile lo es, y la pintura lo es, y la cocina lo es. Y esos niños requieren más técnica. Y si tuviéramos una red más amplia de artistas afín, trabajaríamos mejor aún, aunque ya, ¿no? Ya si los niños se van encendidos de los talleres, hemos hecho algo, ahora hay que desarrollarlos, sí. Otra mano, otro comentario, otra pregunta. Invéntense preguntas, mis amigos. Sergio tiene la mano levantada. Sergio. Hola a todos, ¿cómo están? Yo en este momento de cuarentena estoy siendo profe de inglés y la mayoría de mis alumnos son chicos que están por graduarse de la universidad, de su pregrado, y necesitan aprender inglés o si no, no pueden graduarse. Entonces pues me causa mucha curiosidad cómo poderles apoyar o cómo ha sucedido esto en la enseñanza de la lengua. Y sobre todo en estas personas que ya tienen un pregrado encima, tienen un condicionamiento, un discurso mental frente al aprendizaje de la lengua, y pues los afecta realmente, o sea, y como no estamos compartiendo un espacio donde puedo conectar con ellos, ha sido más difícil todavía. Sí, nosotros tenemos muchísimas actividades, muchísimas que están justamente enfocadas en hacer énfasis o hincapié en un punto gramatical o en un tipo de expresión.
y en realidad no es muy diferente de lo que hacemos, o sea, con el arte. Ellos tienen que leer un texto en una lengua extranjera y tienen que irlo, o sea, ahí está la dificultad, y la exploración del texto también pasa por todas las actividades que tenemos en pretexto, que los lleva a volver a leer el texto, a subrayar el vocabulario, a usar las estructuras, y muchas de estas actividades se centran en lo mismo, en hacer bailes, dibujos, para comprender lo que lingüísticamente todavía a veces es un poco difuso, pero que a través de las actividades creativas ellos van entendiendo. Y otra cosa que hemos visto en las clases y que siempre verlo es como un milagro, una maravilla, es que se dan cuenta de que la gramática no es esta cosa, no es este mamotreto que hay que dominar, sino que es orgánica y funcional como la lengua, y que cuando yo aprendo realmente para qué se utiliza el subjuntivo y cuánta más eficacia tienen mis argumentos cuando utilizo un subjuntivo, entonces ya es parte de un arsenal de comunicación. Entonces creo que también parte del objetivo y del ambiente que ocasiona pretextos en el salón de clase. Primero, es una comunidad en la que nadie tiene miedo de hacer errores. Entonces, tú ya no eres tonto porque conjugaste mal este verbo o no supiste cómo usar el condicional. Todos hacemos errores, y todos los errores son porque estamos en procesos distintos del aprendizaje de la lengua. Y ellos realmente entienden para que hay una intencionalidad. Cuando quieren comunicar algo, entonces lo comunican, y muchas veces es muy lindo ver cómo también muchas veces para comunicarse y para lograr la comunicación auténtica y dar sentido a un poema o a la expresión de algo, no tiene que ser en gramática correcta, perfecta, sin ningún error. Uno puede expresarse muy bien con algunas faltas, pero el otro te entendió. Y no solamente te entendió, sino que además te respondió algo a lo que tú pudiste responder. Y eso es parte de también quitar, como el miedo a los clásicos, también es quitar el miedo al error. A ver que el salón de clases es un espacio de aprendizaje y que nadie llega un artista completo o nadie llega un maestro completo, y que parte de ir llenando, como dice Doris, huecos en ese gran mapa es un aprendizaje individual y colectivo. Pero después, si quieres contactarnos, a mí concretamente, yo tengo muchas ideas para implementarlo en el salón de clase. Y aquí Alicia levantó una mano. ¿Dónde está Alicia? Acá estoy, a ver. Ah, ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para mí, no sé para los demás. No, yo les quería consultar si tenían alguna experiencia de evaluación utilizando el protocolo de pretextos, porque bueno, como que es la principal inquietud que me surge. Veo cómo implementarlo, pero se me vuelve difícil de pronto, yo soy docente de lengua, tener que evaluar una obra artística, o más allá de la retroalimentación, si quiero hacer una evaluación formativa, ¿cómo podría ser? Como para completar el proceso de... Sí, yo quiero responder a eso. Tengo colegas que hacen reparos frente a proyectos creativos, porque ¿quién evalúa un proyecto creativo, ¿no? Nosotros no tenemos que evaluar los proyectos creativos, sino evaluar el uso del idioma, evaluar el nivel de manejo de conceptos filosóficos, científicos. O sea, seguimos evaluando la materia de la clase.
El arte no es aquí el objetivo primordial y por eso no me llevo bien con todos los artistas. El arte es vehículo de exploración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que aprendimos de María Montessori hace más de 100 años? Que ella no enseñaba para que los muchachos sacaran buenas notas. Ella enseñaba para alegrarle la vida a los muchachos pobres, algunos con problemas de inteligencia. Ella les alegraba la vida, a los niños les empezó a gustar las clases y sacaron mejores notas en las pruebas nacionales que los niños bien. Entonces, la idea es enamorar al niño de la materia. Yo quiero agregar algo, Doris, a lo que dijiste, porque me parece muy buena la pregunta de Alicia, y recuerdo una anécdota que tuvimos en un taller de pretextos. Leímos un cuento de Arguedas, y cada uno hizo una interpretación. Una de las interpretaciones que hizo uno de los integrantes del taller era equivocada, ¿no? Es decir, había hecho una pregunta que evidentemente no había entendido bien el cuento, ¿no? Entonces yo le dije a Doris, ¿por qué no lo corregiste? Y ella me dijo, no, porque él, con las otras preguntas que hubo y las otras intervenciones, se iba a dar cuenta que estaba equivocado, ¿no? Que no había hecho una buena interpretación. Y esto es muy importante porque tiene que ver con algo para mí básico en la educación, y es que si uno le dice a alguien, te equivocaste, el resultado es pésimo. Lo importante es que cada uno experimente la idea de haberse equivocado, de haber tenido una buena intervención, de estar en un nivel en que no existe equivocación o no equivocación, pero ese proceso me parece que es un proceso, el proceso de la evaluación, ¿no? Es importante que sea un proceso que vaya haciendo cada uno que está en el curso, ¿no? Es decir, cómo uno mismo se va evaluando en su performance en un taller, ¿no? Entonces me parece que el tema de la evaluación también es bueno ponerlo un poco en cuestión, porque habla también de dónde evaluar, con qué criterios, etc. Y ahí me parece que esa anécdota cuenta bien cómo hay un proceso, ¿no? En el cual, por el modo en que el participante se convierte en sujeto activo, va también autoevaluándose, ¿no? Sí, y también para agregar a eso, o sea, hay medidas concretas que podemos evaluar. O sea, por ejemplo, después de ciertas actividades, cuando, como dice, como lo que acaba de decir Gonzalo, si tenemos un estudiante que está comprometido con el texto, comprometido con el material educativo, va a haber un progreso. Y ese progreso individualizado es obvio para el estudiante mismo y a veces también para nosotros, es muy, muy claro. Entonces, con tareas, con cuentos, respuestas, expresiones orales, presentaciones orales, un maestro está evaluando todo el tiempo a sus alumnos, de alguna manera. Convivir con ellos, estar en clase, es evaluar lo que están recibiendo. Y de hecho, pretextos, una de las actividades que a mí más me gusta de pretextos es hacer las preguntas al texto. Porque nosotros antes hacíamos preguntas de comprensión. Entonces los estudiantes, yo decidía qué era lo importante en un texto y ellos me tenían que decir lo que era importante. Pero en realidad, después un día me di cuenta con pretextos que eso es absurdo. Cuando los estudiantes pueden hacer sus preguntas al texto, yo ahí veo, ellos me están mostrando lo que ellos han leído, cómo han leído, qué han tomado del texto y en dónde puedo yo apoyarlos mejor, como dice Gonzalo, no diciéndoles, no entendiste, sino hablando quizás proveyendo más contexto. Quizás aclarando ciertas palabras, quizás hacerlos que trabajen en grupos para que negocien el significado mismo del texto. Entonces, eso me da a mí elementos como maestra para entender en dónde tengo que apoyarlos.
Si no, estoy dando palos de ciego. Yo tengo un estudiante ideal en mi cabeza que se parece probablemente a mí y yo decido qué es lo importante y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso es como un día nos reíamos en un taller de pretextos, igual con los clásicos. Si yo llego con el Quijote y les digo a los chicos, esta es la obra maestra en español y les tiene que gustar, pues eso. En cambio, si te pones a hacer actividades y si ellos hacen sus caricaturas y sus dibujos, de pronto están felices leyendo el Quijote y no pueden esperar a ver cuál es el siguiente episodio. Y en el camino te vas a encontrar con dificultades de entendimiento de, bueno, este es lenguaje del siglo XVI, esto es contexto, esto es historia. Allí es en donde uno como maestro puede dar apoyo para que los chicos se beneficien más del texto. O sea que eso es para mí una manera muy clara de evaluarlos. Adriana, y es bastante evidente. Sí, perdón. Hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat, sí, perdón. Y esta... Boris o vos o Tálata, o tú o Tálata quiero responderla. Sí, ¿quieres leer? Soledad no tiene micrófono, pero la voy a leer para que todos la escuchen. Si tenemos experiencia en trabajar en el ámbito de la discapacidad, en escuelas especiales o con personas con retrasos cognitivos o madurativos. Y en ese sentido, si tenemos, saber cómo fueron esas experiencias. Creo que muchas veces no se les da voz a las personas con discapacidad como si fueran ciudadanos de segunda, y creo que si funcionara este protocolo en los ámbitos educativos o sociocomunitarios donde participan, sería ciertamente emancipador para ellos y un lugar donde su voz tenga lugar, voz y voto. ¿Quién? No sé si Doris o Tálata. Sí, quiero. Y la respuesta es sí. Sí, o sea, pretextos funciona precisamente con esas poblaciones de los niños llamados aquí con eufemismos especiales, ya no sé qué decir, discapacitados, pero un niño, un joven autista, en pretextos, pues parece que no está prestando atención y de repente saca una cosa maravillosa. Si quiere caminar por el aula porque no se puede sentar, pues camine por el aula con tal de no hacer mucho ruido cuando se está leyendo en voz alta. Y si estamos en un taller manual, que haga ruido, no importa. Hay mucha libertad y mucho rigor. Y los niños que tienen distintas capacidades, se acoplan muy bien, porque damos ese espacio y mantenemos buenas expectativas. O sea, el niño con cierta discapacidad no hay por qué pensar que no va a aprender. Entonces uno tiene más paciencia, uno le deja jugar un poco más. Y sí lo hemos hecho, porque en Boston está muy de moda lo que llaman Unified Learning, whatever. Indira, no sé si recuerdas el concepto. Unified Learning Strategy. O sea, ya no se dividen los niños con todas sus capacidades supuestamente normales y otros niños que no las tengan. Todos comparten el mismo aula. Entonces, el desafío es cómo bregar con un aula con niños de distintos niveles y distintas capacidades e intereses. Y pretextos es una manera de manejar un grupo muy heterogéneo, porque uno da una consigna sencilla. Bailemos este párrafo. Y después nos dividimos en grupos y en 15 minutos todo el mundo enseña su obra si quiere. ¿Sí? Los niños quizás que no se controlan muy bien, a lo mejor van a bailar al otro día. Pero tratamos de ver a todos. Pero hay mucha flexibilidad y muy altas expectativas. Y esa combinación es pretextos. Veo que hemos estado aquí 1 hora y media en vez de 40 minutos. Yo estoy encantada, yo me quedo, pero si alguien tiene que irse, pues entendemos.
Muchas gracias, dice Soledad. Gracias. Espero seguir desarrollando ese desafío contigo. Sí. Quería meter una cuchara respecto a lo de la evaluación también, porque entiendo que una de las ideas con las que nos podemos encontrar es que implementar el programa, implementar un módulo de pretextos en el aula, cuando aula sea presencial o virtual, no importa, cuando uno está trabajando otro contenido específico sujeto a una currícula institucional que debe ser evaluado. Quería citar un ejemplo que comentábamos con vos el otro día, Doris, que era el funcionamiento del protocolo en el área de matemáticas, ¿no? Entonces, los estudiantes de matemáticas tienden a fallar, no tanto por su, relación con los procedimientos matemáticos que tienen que aplicar en sí, sino por una falla en la cualidad en la lectocomprensión de los problemas. Entonces, por ejemplo, aplicar el protocolo de pretextos en el ámbito de la matemática fomenta que los estudiantes mejoren su habilidad de lectocomprensión y entonces mejoren en el área de matemáticas en sí. Esto superando el texto específico que se trabaje, digamos, esa profundización y ese ir avanzando en los niveles de entendimiento del texto, también colabora y contribuye, por ejemplo, a la mejora en el área de matemáticas, que deberá ser evaluada, obviamente, con los criterios que tenga esa sección. Quería citar ese ejemplo porque me parecía como muy concreto en relación a lo que estábamos hablando. No puedo resistir, les cuento una anécdota muy breve de un rector de una universidad en Galicia, España. Dice que los estudiantes de su universidad hicieron huelga cuando los profesores de matemática decidieron cambiar los problemas en los exámenes anuales. O sea, se sintieron legítimos al hacer una huelga porque no iban a entender las nuevas preguntas. O sea, nuestra labor como maestros de lectoescritura, no importa el campo, es urgente. En Chile, yo sé, y a lo mejor es así en todos los países que conocemos, en Chile casi todos leen, y 15% entienden lo que leen, 15%. O sea, decir que hemos conquistado el analfabetismo es fácil, pero nadie entiende lo que lee. Por eso tenemos dictaduras, tenemos todo tipo de error, ¿no? Hay que entender, hay que querer leer más y otra vez. Y sí, y lo mismo con las matemáticas, con todas las materias, con ciencias. Hemos hecho... Exacto. Y no, perdón, y yo tuve un grupo de tutores de matemáticas en donde trataban los problemas matemáticos como un texto y los rompían en pedacitos más pequeñitos y volvían a ellos y era el mismo proceso de lectoescritura. Pero Paola tiene también otra pregunta o comentario, Paola. Uy. No te puedo... ya. Oye, no se te oye, Paola. No. Uy, no. Un minuto. Ya, ahora sí. Ahí ¿Ahora ya sí? te escuchamos. Okay. Sí, ahora sí. Gracias, perdón por el... un poco, no son las cosas que han estado comentando hasta ahora, pero quería saber si tienen experiencia en usando este protocolo de una forma que es o bilingüe o multilingüe o que puede promover como relaciones entre los lenguajes. ¿Sí me oyen? Sí, no, y totalmente, o sea... Solo para decir, yo
enseño lectura y escritura académica en escenarios multilingües en la Universidad de Toronto. Y obviamente me interesa mucho que los estudiantes salgan de esa versión de sí mismos que es totalmente atravesada por el déficit porque no escriben o leen en inglés. Y parte de mi interés en unirme a este curso tiene que ver con encontrar modos de incorporar o de hacer valer los lenguajes y los conocimientos alternativos que estos estudiantes traen a su trabajo académico. Sí. Influida también, Doris, por tu trabajo sobre lenguaje and bilingual games. Gracias. Gracias. Sí, no. Y Bilingual Games es una cosa que recopilé, pero Bilingual Aesthetics es otra cosa. Te invito a ver Bilingual Aesthetics porque ahí aprovechamos la plusvalía, empiezo a llamarlo la plusvalía lingüística. Cuando uno tiene la oportunidad de decidir dónde meter una palabra aquí, dónde quitar otra palabra allá, uno se reconoce como artista. El artista tiene opciones. Cuando la gente ensalza una lengua nueva como el Spanglish, eso me pone mal, porque eso dice que uno no tiene opciones, que uno está atrapado por su ignorancia, por la deficiencia. Pero entender realmente la condición bilingüe como una dinámica nos identifica a todos como artistas. Entonces, a mí me gusta mucho en mis clases de artes bilingües decirle a los muchachos que traigan un chiste o se inventen un chiste. ¿Me entiendes? O sea, un chiste bilingüe es una obra de arte pequeña que aprovecha la plusvalía. ¿Sí? Pero todo, o sea, allí, como en pretextos, como en todo, el lenguaje es una materia de arte. Y por eso cuando Adriana dice que uno no tiene que tener la gramática absolutamente correcta, porque a lo mejor el error saca un efecto chistoso y nos hace reír a todos y después el tipo también cae en cuenta, ¿verdad? Pero sí, no tengas miedo, lánzate a las clases bilingües con pretextos. Sí. Muy bien, muchas gracias. No se te oye. Adriana quiere hablar. Oh, sí, Adriana, perdón. no la oímos. Perdón, no, que Greg tiene la mano levantada, Greg tiene una pregunta y alguien más, y después de Greg también hay, y Salvador después de Greg tiene otra pregunta. Y veo a Natalia con la mano no virtual. Y Natalia después, entonces los voy a apuntar. Greg, Salvador y Natalia. Bueno, mi pregunta tiene que ver un poquito con la pregunta anterior, pero también acerca de lo que estaban diciendo ahorita sobre las expectativas. Y de pronto, Adriana, si me podrías, como tienes mucha experiencia como profesora de lengua, ¿qué tanta profundidad podemos alcanzar al trabajar estos fragmentos de textos complejos? ¿Y cuál es la expectativa realmente? Porque a veces siento que nos quedamos un poquito cortos en cuanto a la profundidad del análisis, de pronto del contexto histórico del cuento. Hay muchas preguntas que surgen que realmente nunca obtienen una respuesta de parte de los estudiantes. Sí, yo creo que depende también del tiempo que tengas, de cómo organices. Si tienes, como yo tengo, si uno tiene un grupo durante un semestre, es posible escoger los textos y dividirlos en fragmentos manejables y cada pequeño fragmento va siendo más fácil. Y lo otro de ver fragmentos es que la mayoría de los estudiantes, si hay una clase exitosa con un primer fragmento, van a querer saber qué sigue, cómo termina. Entonces, es también una invitación para que ellos continúen leyendo. Muchas veces, por distintas razones, no terminamos un texto o dejamos un fragmento o pasamos a otra unidad y precisamente porque algunos estudiantes se quejaban de que querían continuar leyendo,
Entonces allí implementamos otras cosas que también han funcionado muy bien digitalmente, que es los foros de discusión o los chat rooms, en donde la gente dice, yo acabo de leer la novela y no puedo creer que esto haya ocurrido, no. Y entonces ahí se genera, digamos, como una pequeña, un momento de discusión asincrónico fuera del salón de clase, en donde las preguntas también se dirigen y en donde es posible complementar la profundidad. En realidad, el grupo mismo y tú como facilitador puedes irlos empujando a profundizar más en un texto. Sí, yo quiero agregar algo y muy brevemente porque hay 2 preguntas más. Siempre mandamos a la gente a ir por las ramas. Uno puede, como dice Adriana, dirigir y decir, váyanse por una rama histórica, a ver qué pasa, ¿no? En este momento. Váyanse por una rama de relaciones de género. A ver, o sea, si tú sientes por dónde están los intereses y las ansiedades, puedes dirigir. Y si los estudiantes se quedan con la sensación de que no han aprendido lo suficiente, de que queda mucho por aprender, has ganado la partida. Sí. Ok, próxima pregunta, por favor. Próxima pregunta es Salvador. Hola, bueno, yo lo saludo desde México, estoy en la ciudad de Guadalajara y mi pregunta va encaminada, yo soy profesor de comunicación en el Tecnológico de Monterrey y una de las cosas que hago con mis estudiantes, son estudiantes senior de 7º, 8º semestre, lo que intento es precisamente que pasen del aula, de la parte teórica, pues a la acción, ¿no? Y lo hago mucho a través del documental colaborativo. He realizado una serie de proyectos con deportados o con madres de desaparecidos aquí en México, etc. Y una de las cosas por las cuales soy un ferviente lector de la obra de Doris Sommer y particularmente de sus conceptualizaciones del concepto de agencia propiamente, algo que me interesa mucho y por lo cual también estoy registrado en este taller es ver cómo, de alguna manera, cuál es la propuesta que se va a seguir con respecto precisamente a esa construcción de la ciudadanía. Es decir, hay que desestabilizar mucho también la burbuja a la que se encuentran nuestros estudiantes para que dejen el salón de clases atrás y se vayan a la calle, ¿no? Y ahí desde la calle se puedan producir estas formas de resistencia. Y quisiera saber, quizás, no sé, posiblemente a la Rorty, qué sé yo, ¿no? Que a través de la literatura se puedan crear estas construcciones, estas formas también de ciudadanía desde una óptica mucho más pragmática. ¿Cómo tienen pensado desarrollar también esto durante el taller? Mira, Salvador, me encanta tu pregunta. Por favor, ponte en contacto directo conmigo y con Adriana. Estamos esperando a ver dónde hacemos el próximo taller de capacitación en México. Si tú tienes contactos con gente del sistema normal, eso sería ideal. Y si no, un grupo de maestros que quieran desarrollar pretextos contigo. Por supuesto. Sí, bien. Y lo otro es que la ciudadanía se desarrolla dentro del taller de una manera orgánica. Y les pongo solamente un ejemplo. Cuando yo le mandé una felicitación a la maestra que trajo el juego de lotería con Foucault, ella nos escribió a mí y a Adriana y a Tálata para decir, no, las gracias van para ustedes, porque con este ejercicio aprendí a preguntarle a mis compañeros qué les parece este ejercicio, cómo debemos de cambiarlo, cómo vamos a colaborar a sacar una mejor dinámica.
O sea, ella aprendió en ese momento el civismo de una manera muy práctica y accesible para todos. Entonces, el mismo protocolo de proponer y pedir preguntas y recomendaciones parece una cosa muy sencilla, y lo es. Desarrolla ese gusto por la colaboración. Ser digno y humilde simultáneamente. ¿Sí? Ahora, cuando dices que la parte práctica tiene que ver con la protesta, sí, pero después les enseño un afiche que hice donde protesta es intervenido y la T es tachado y ponemos PU en el medio, propuesta. En protesta llegamos a propuesta porque si no, no avanzamos. La protesta todavía se engancha con el discurso del enemigo, porque estamos protestando algo que ya existe. Tenemos que venir con propuestas. Entonces, pensemos, porque con tus artes, con tus saberes, imagínate los proyectos que pueden lanzar tus estudiantes y las actividades que pueden desarrollar para compartir con los demás, con nosotros. Encantada. ¿Ok? Pero quiero volver a decir que el civismo se construye donde está uno, en su lugar y en su entorno, con esos hábitos. Ya no quiero que me digan profesora en el taller, no quiero que me digan maestra usted. O sea, si no me tutean, entonces no puedo tutear tampoco. La jerarquía, todo paradigma es nocivo. Tenemos que imaginarnos nuevos paradigmas. Gracias, Doris. Y ahora Natalia, escuchamos a Natalia que tiene otra pregunta. Bueno, hola a todos, yo los saludo desde Bogotá. Yo he tenido la gran fortuna de poder trabajar en un colegio en donde dicto artes del grado primero a 11, prácticamente todo el colegio. Y esta práctica, pues además que viene con una enorme responsabilidad de tener en las manos la educación artística de tantos estudiantes por un periodo de tiempo tan largo, me ha como presupuesto muchas preguntas. Y me ha encantado todo el tema de pretextos porque me parece que en los textos está la riqueza para que ellos tengan material para expresar, porque más allá de uno enseñar en la clase de artes una técnica, yo siento la responsabilidad de enseñarles a pensar y a producir ese pensamiento a través de comunicarlo. Pero entonces también me ha llamado mucho la atención todo este tema de la lectoescritura, que es fundamental, y quería preguntarles cuál es la posición de ustedes frente a la lectura de las imágenes, que también me parece que en la contemporaneidad es un tema crítico, porque no estamos acostumbrados a que nos enseñen a leer imágenes, a entender las imágenes, a interpretar las imágenes. Hay un texto muy bello de Kamnitzer que habla sobre la pedagogía y el arte, y él habla del dibujar y el ver como el leer y el escribir. Entonces también quería preguntarles como la posición sobre eso. Sí, yo voy a invitar a Tálata a hablar porque tuvimos conversaciones al respecto, pero Kamnitzer lee mucho y escribe bien, y por eso lo tomamos en serio, ¿ok? Tálata, por Bueno, creo que hay distintos trasvasamientos que se hacen a partir del protocolo de pretextos que enriquecen también lo que es, digamos, el ámbito de lo visual. Nosotros muchas actividades y muchas veces trabajamos mezclando lenguajes constantemente, y uno de los lenguajes que entra es el lenguaje artístico plástico, digamos, directamente. Eso por un lado, por ejemplo, y por otro lado hemos trabajado textos de Kandinsky como otra forma de hacer entrar el lenguaje, en este caso de la teoría artística respecto al arte plástico. Me parece que estos, digamos, procesos de transformación de palabras en imágenes, de imágenes en palabras, también enriquecen lo que sería el bagaje conceptual y técnico para aplicarlo al arte visual puntualmente. Eso podría ser mi aporte.
Sí, y yo lo que quiero agregar y subrayar de nuevo es la importancia de la lectoescritura. Quizás no sabemos interpretar bien las imágenes, pero nos gusta mirarlas. ¿Qué joven busca un texto hoy en día? ¿Me entiendes? O sea, hay que enamorar a los jóvenes también a buscar textos, a ir por las ramas a leer algo. Entonces, incluso cuando vamos por las ramas que traemos pueden tener material visual interesante, pero si no tienen texto, no hemos alentado al niño a buscar textos y leer. Como digo, el libro de Kamica que se editó en Bogotá en español, porque primero salió en inglés y se llama La didáctica de la liberación y es sobre el conceptualismo. Y lo bonito, y me permiten decir una palabra sobre ese libro, lo bonito de ese libro, y me ha cambiado mi visión sobre América Latina, es que dice que cualquier artista que valga la pena en América Latina es conceptualista, no es un movimiento. Es la definición del arte en América Latina. Y ser conceptualista quiere decir ser poeta, o sea, creador, profesor, porque uno enseña a mirar de distintas maneras y alentar conversaciones, y político, porque al hacer esas cosas ya interveniste en la vida pública. Entonces, sí, eso es Kamice. Y si no fuera gran lector y gran intelectual y buen escritor, no hubiéramos aprendido esas cosas de Kamice. Entonces, como dice Tálata, no hay que distinguir, no hay que reemplazar el texto por la imagen. Tenemos mucha responsabilidad como docentes con arte. Y si pudiera agregar un poco más, Doris, aprender a mirar críticamente estoy de acuerdo con lo que dijo Nata, es muy difícil, pero si antes han empezado a leer, a mirar críticamente un texto, esa habilidad se puede trasladar al medio visual, mientras que no ocurre al revés. De lo visual no se traduce, no se traslada al texto de la misma manera. Y para subrayar lo que ha dicho Doris, vivimos en un mundo, en una sociedad en donde los chicos están cada vez más bombardeados por imágenes, que de nuevo es necesario enseñarlos a mirar críticamente, pero tienen una gran falta de textos, de lecturas cada vez mayor. Y eso anecdóticamente y como tema de investigación, cada vez leen menos. Y enseñarles a leer es una habilidad crítica que los va a empoderar y a permitir, de nuevo, trasladarlo a muchísimos otros medios y a muchísimas otras oportunidades críticas, de pensamiento crítico, pero tiene que pasar por el texto, por la literatura. Quería compartir algo que tengo también acá a mano. Es un trabajo que se hizo con este grupo de artistas para ver el efecto concreto nuevamente. Entonces, partimos de un texto, esta es la tercera sesión de trabajo, el texto era un cuento de Lucía Berlín llamado Punto de Vista, y la propuesta era que elaboraran una pieza visual en lenguaje digital que tuviera alguna referencia con este texto, ¿no? Entonces, el ejercicio se llamó Galería de Arte, y acá podemos ver las composiciones. Lo que vemos en texto ya son los textos curatoriales que escribieron después. Armamos una carpeta de Drive que es nuestra galería. Bueno, capaz que tarda así, ahí está. Y después escribieron los textos curatoriales. Bueno, este tipo de experimentos era lo que quería mencionar, ¿no? Cómo a partir del texto articulamos en una imagen
volvemos al texto a través de escribir un texto curatorial, volvemos a fomentar la actividad de la escritura y de la creatividad en función de otra cosa. Hay incluso los textos curatoriales, voy a destacar que son muy buenos, y incluso hay un meme, ¿no? Tenemos, bueno, tarda un poco en abrirse, este es un meme de un ave, y también hay un material en video. Nada, para terminar de responder a tu pregunta, a tu inquietud. Después, si quieren, les paso el link a la Galería de Arte de Drive para que recorran las obras y los textos. Muchas gracias, bellísimo. Ay, sí, nos pasás. Por favor, gracias. Sí. Bueno, ¿les parece ir cerrando entonces? ¿Y cómo sería, Tálata? Nos encontramos el lunes. Entonces, sí, nos encontramos el lunes. Acá en el chat puse el mail al que pueden escribir para más consultas, más información, y la web de Pretextos, donde tienen acceso a muchos experimentos que se han realizado en muchas disciplinas en una sección. Doris, es la sección para ver la aplicación de pretextos en lugares, es TrackUs, esa solapa, ¿no? Sí, si puedes abrir la página, pero el trabajo que vamos haciendo en digital está en la página de noticias. Eso lo tenemos que renovar porque cada día hay más información. Pero eso es digital. Pero los miles de actividades que hemos hecho con pretextos, que ustedes reconocerán como participantes, está en la página de TrackUs. Sí, síguenos. Sí. Bien, sí, eso también porque puede resolver dudas, ¿no? En qué se aplicó, quién lo aplicó, en qué tipo de proyecto, me parecía interesante destacarlo, y ahí hay un gran archivo de acciones de pretextos. Y bueno, sí, el taller empieza el lunes, creo que estamos sobre el cupo de inscriptas e inscriptos, así que también es una alegría pensar en que vamos a tener que hacer un segundo taller, del cual, si quieren recibir información, nos escriben y ya los dejamos en listas para recibir la información. bueno, buenísimo. Bueno, fue un placer verlos a todos, a todas. Bueno, espero que nos veamos pronto. Bueno, solamente decir adiós. No sé si alguno... Hasta luego, gracias. Y no duden en comunicarse con cualquiera de nosotros dentro y fuera del taller. ¿Okay? Muchas gracias, adiós. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias.